Hola y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales y Complejidad. El día de hoy contamos con un conferencista muy estimado, nuestro colega el doctor José Luis González Callejas. José Luis es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco. Es maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, también Unidad Xochimilco, en el ámbito de relaciones de poder y cultura política. Actualmente se desempeña como profesor investigador adscrito al Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Hoy su exposición tiene como título ¿Por qué la sociedad se describe a sí misma como posmoderna? La observación lumaniana de la posmodernidad. Y que es una traducción publicada por José Luis en Veredas, una revista del pensamiento sociológico en la UAM. Muy agradecido con nuestro apreciado doctor José Luis González Callejas por su generosidad en participar en el seminario. Le cedo la palabra, José Luis. Gracias, Carlos, por esa generosa presentación y sobre todo por la invitación a este importante espacio para la difusión del pensamiento sociológico de Niklas Luhmann, pero en general también acerca de la tradición de la teoría de sistemas. Como comenta Carlos, hace algunos años llevé a cabo la transcripción y la traducción de una conferencia que Luhmann dio en los 90 en la London School of Economics, en el contexto también del aniversario de esa institución. Era la primera vez, hasta donde yo sé, es la única vez que Luhmann visitó esta escuela y eligió como título de su conferencia justo Teoría de Sistemas y Postmodernismo. Como ya iremos viendo a lo largo de este conversatorio, Luhmann en diversos momentos, si bien era sumamente riguroso con los conceptos y en qué momentos de su amplia obra iba introduciéndolos, también desde un punto de vista pragmático era buenísimo para poder recuperar términos que justo le permitieran insertarse en las modas académicas, ¿no? Autopoiesis probablemente sea el más conocido, ¿no? Pero también hacia el final de su obra, él va incorporando autores que se asocian justo con el pensamiento posmoderno, no necesariamente sus conceptos, y me parece que también es sintomático que el último capítulo de la sociedad como, perdón, de su último libro, La sociedad de la sociedad, esté dedicado precisamente a esto que nosotros llamamos posmodernidad o postmodernismo. Entonces, bueno, la siguiente, por favor, Carlos, muchas gracias. En este slide quise poner cuál es, en mi opinión, la trayectoria conceptual que Luhmann está siguiendo para incorporar algunos pensadores, algunas ideas, algunos términos de los autores, sobre todo franceses, que por lo regular se asocian con el pensamiento posmoderno, ¿no? Entonces nosotros podemos ver aquí cómo en una etapa relativamente temprana del periodo maduro de Luhmann, que es justo en el texto de Sistemas Sociales, él ya empieza a incorporar algunas ideas, algunos autores, algunos términos del pensamiento posmoderno, ¿no? Particularmente el caso de Lyotard y, si no mal recuerdo, también en el caso de Derrida. Sobre todo vamos a ver cómo Luhmann empieza a interesarse en el pensamiento posmoderno precisamente como eso, como una moda. Él empieza a darse cuenta de que en la literatura filosófica, literatura en ciencias sociales, hay un aumento en la redundancia de textos que empiezan a utilizar a ciertos autores, ciertos temas,
ciertos problemas. Y entonces esto, por supuesto, le llama la atención. Recordemos que Luhmann era un autor que siempre estaba al tanto de cuáles eran los desarrollos más actuales en diferentes ciencias, ¿no? Recordemos que de pronto su gran capacidad para incorporar investigaciones acerca de la matemática, la biología, la física, el desarrollo de algoritmos, ¿no? Entonces, él rápidamente detecta que algo está pasando en el ámbito de la semántica de la ciencia o en la semántica de la filosofía. Y entonces empieza a notar que existen algunas afinidades con las investigaciones que él ya venía desarrollando desde los 70. Podemos ver cómo poco a poco en estos artículos, sobre todo, va viendo cómo estos desarrollos paralelos, desarrollos análogos, por ejemplo, en el caso de Deleuze, en el caso de Derrida, le dan, no solamente se limitan a eso, ¿no? A un desarrollo análogo, sino que también empieza a ver que hay ciertos giros sumamente sutiles, pero necesarios para poder desarrollar una teoría de la sociedad mucho más precisa, que juegue sobre todo con esta idea de la unidad, ¿no? La unidad, pero como la entiende Luhmann, ¿no? Que sabemos que es justo la unidad de la diferencia entre sistema y entorno. Poco a poco vamos a ver cómo el pensamiento filosófico de Husserl, que le sirvió para dar cuenta de la construcción de sentido justo por los sistemas sociales, poco a poco va siendo desplazada por la recuperación que él va a hacer de el concepto de sentido, de la noción de sentido, en la obra de Deleuze. Vamos a ver cómo también en el caso de Derrida, Luhmann encuentra que hay ciertamente esta analogía estructural, ¿no? Es una observación de la observación, pero ahí me parece que si bien encuentra que hay estas sutilezas conceptuales, Luhmann también se caracteriza por siempre tratar de estar en la discusión de la época. Ya no se está hablando en la década de los 90 de la cibernética, ya no se está hablando como tal de la teoría de sistemas, ¿no? De hecho, él me parece que es justo la gran figura que mantiene todavía a la teoría de sistemas dentro del campo de la sociología como algo que es vigente, ¿no? Que debe de analizarse y sobre todo que que es un referente y que existe un referente teórico que es justamente Luhmann, ¿no? Y me parece también, siguiendo en esto algunos de los intérpretes, ya también parte del canon de interpretación de Luhmann, que recupera el término de deconstrucción que viene de Derrida para seguirse manteniendo vigente. En este slide pueden ver muy bien cuál es básicamente el itinerario que va a seguir Luhmann, y ahí se inserta justo la conferencia que yo traduje, que es Systems Theory and Postmodernism. Ya es un Luhmann que está muy cerca de su muerte, pero también muy cerca de darle una forma final a la sociedad de la sociedad, ¿no? Como comenté, el último capítulo de la obra se dedica a hablar acerca de qué es eso que llaman posmodernidad. Y en esa conferencia también él ya está anunciando que va a salir próximamente a la venta el libro que nosotros vamos a conocer en español como Organización y Decisión, ¿no? De pronto hay una confusión con el título, ¿no? Luhmann publicó, si no mal recuerdo, en los 70, un artículo que justo se llama Organización y Decisión. Posteriormente fue traducido y editado por Amor Ortu en estos libritos verdes con negro, y además de un segundo artículo donde tiene una discusión, bueno, mejor dicho, es otro de los momentos de la discusión que mantuvo con Habermas, ¿no? Entonces, de pronto puede haber confusión con esto.
Y pongo ahí la religión de la sociedad por algo que iré comentando con posterioridad, que si bien Luhmann no se ocupa como tal del problema de la posmodernidad en este texto póstumo, sí, me parece, está tratando de comprender desde la teoría de sistemas qué es lo que pasa con los movimientos sociales o los movimientos de protesta que justo están teniendo un cambio en la semántica del discurso que los articula, ¿no? La siguiente, por favor, Carlos. Muchas gracias. Eh, para nadie va a ser un secreto, Luhmann no tiene la mejor opinión acerca de los pensadores posmodernos. Como ya comentaba, Luhmann siempre es irónico, siempre es sarcástico, ¿no? Tiene también una gran capacidad para poder desmenuzar justo cuál es el fundamento, cuál es el fondo de los textos que él está analizando, pero también de el discurso a que está dando lugar cierta producción académica. En este caso, justo, sobre todo los teóricos franceses. Él, de hecho, en varios de sus escritos va a referirse con ciertos términos bastante punzantes, ¿no? En algún momento él habla justo de esa desparpajada charla de los escritores franceses. En los artículos que enlisté en el slide anterior y en esta conferencia que él da en la London School of Economics, él va a decir, en realidad no me causó gran inquietud eso que llamaban posmodernidad. Por supuesto, él empezó a analizarlo. Él comenta que en un momento habló directamente con Lyotard y el propio Lyotard le dijo, pues yo retomé el término posmodernidad de la arquitectura, pero ciertamente la condición posmoderna no fue el mejor de mis libros. Luhmann empieza a hacer un análisis que nosotros por lo regular asociamos con sus recopilaciones de artículos llamada semántica y estructura social. Eh, estructura social y semántica, perdón. Y es en esos artículos, recordemos, en esas compilaciones, tenemos al Luhmann, llamémosle así, al Luhmann empírico, ¿no? De pronto estaba conversando con Carlos detrás de cámaras acerca de cómo, de cuán difícil es poder incorporar el pensamiento de Niklas Luhmann en la docencia, ya sea por los tiempos, ya sea porque de pronto los docentes no leen a Luhmann, sino que leen lo que dicen que dijo. Eh, pero también tiene que ver con este mito de que Luhmann no te sirve para hacer investigación empírica, ¿no? O que de pronto es como demasiado complejo para terminar diciendo algo que es del sentido común. Spoiler alert, si quieren saber qué es lo que Luhmann hacía como investigación sociológica, sus textos metodológicos más ricos vienen justo en esas compilaciones, ¿no? Ahí es donde Luhmann, llamémoslo así, se ensucia las manos y empieza a utilizar todo su andamiaje conceptual para comprender las transformaciones epocales, ¿no? Y entonces él hace lo mismo cuando se enfrenta con los textos de los autores posmodernos. Él se pregunta, ¿realmente se puede hablar de posmodernidad desde el punto de vista de la teoría de sistemas? Y empieza a hacer una genealogía, ¿no? Esto se lo comenté alguna vez a un colega que hizo una tesis genealógica acerca de la modernidad, ¿no? Basándose en Foucault y otros autores. Decía, pues es que Luhmann también hacía genealogías, no les llamaba así, pero era buenísimo, ¿no? Y entonces Luhmann empieza a ver, ok, vamos a ver si en el ámbito de la política, en el sistema económico, en el sistema del derecho, o si en el sistema educativo o en el del arte, encontramos estas rupturas estructurales que nos permitan hablar de posmodernidad, ¿no? Y entonces él ve que algunas de las ideas más llamativas del pensamiento posmoderno en realidad no son tan novedosas, ¿no? Él de pronto habla de cómo hay una resignificación de lo que entendían las tribus anglosajonas
acerca de la legitimidad fundada en el derecho. Dice, pero es que eso es de siglos antes de la modernidad. Podemos encontrar también ciertas ideas filosóficas a que ellos se refieren en el pensamiento medieval. Y entonces él se da cuenta que desde el punto de vista de el tipo de diferenciación que estructura el orden social, no encuentra en realidad elementos que nos permitan hablar de posmodernidad. Si los encuentra, acaso van a ser justo en el ámbito del arte, particularmente en el de la arquitectura. Eh, de hecho, la imagen que está al inicio de esta presentación es precisamente el diseño arquitectónico de una de las obras emblemáticas de la arquitectura postmoderna. Pero sobre eso también voy a comentar un poco más adelante. Entonces, él no encuentra en realidad algo novedoso, algo digno de incorporarse en la teoría de sistemas. De pronto ve que en realidad es un juego de lenguaje en el sentido vulgar, no en el sentido técnico que tiene en el pensamiento de la filosofía analítica, ¿no? Es una redescripción de redescripciones anteriores, eh, y también es algo que, por ejemplo, en el estilo de redacción de Luhmann, eh, paradójicamente, uno parecería que está leyendo a un pensador posmoderno, ¿no? Aunque en realidad cuando uno se empieza a acostumbrar a leer luhmanniano, de pronto tiene todo el sentido, ¿no? Luhmann es sumamente preciso. Me parece que algo similar pasa en el caso de Hegel, ¿no? De pronto quienes han tenido una lectura poco disciplinada de autores tan complejos, piensan que simplemente son habladurías. Pero bueno, eso es lo que en un primer momento encuentra Luhmann en los pensadores postmodernos. La siguiente, por favor, Carlos. Gracias. Y le pasa a Luhmann algo curioso. Ahondando en la literatura, él empieza a encontrar interpretaciones acerca de su obra y que lo ubican como un autor postmoderno. Solo en ese momento, que seguramente le causó escozor cuando no le generó risa, es que Luhmann empieza a interesarse realmente por este pensamiento y qué es lo que podría retomar de ahí para darle un lugar dentro de su arquitectónica, ¿no? Y entonces, perdón, estoy aquí leyendo, esto es algo que ya les había comentado. La siguiente, por favor. Gracias. Y él encuentra, ¿no?, que hay una afinidad justo con que no hay una unidad, ¿no? Salvo la unidad de la diferencia, que hay una recuperación de la figura del observador y de cómo el observador no puede ver lo que no puede ver, ¿no? Que es algo que además él ya venía manejando desde los 70, aunque ciertamente le va a dar una figura mucho más, perdón, le va a dar un tratamiento mucho más, eh, llamémoslo así, orgánico y en cierta medida definitivo con la publicación de sistemas sociales, ¿no? Y aquí viene la cuestión de en qué sí encontró Luhmann esta ruptura. Y la encuentra justo en la arquitectura, que es de donde Lyotard retoma el adjetivo de posmoderno. Uno de los arquitectos y teóricos de la arquitectura más importantes de este movimiento es justo Robert Venturi, que en el 66 publica un libro muy importante y que ha sido traducido a muchísimos idiomas, que es Complexity and Contradiction in Architecture. Y creo que el título mismo ya a los pocos que nos hemos interesado o que hemos sido demasiado masoquistas para entrarle a Luhmann, nos hace todo el sentido, ¿no? De hecho, cuando yo encontré esta referencia, para mí fue como,
por qué Luhmann no la incorporó antes, ¿no? Al menos hasta donde yo tengo conocimiento, dado que él era tenía la capacidad de abarcar tantas disciplinas, tantos desarrollos, eh, y hasta donde yo he investigado en el Zettelkasten, no encuentro que Luhmann haya leído, así sea de forma indirecta, esta obra, ¿no? Lo cual creo que debería de dar pie a investigaciones acerca de por qué este tipo de desarrollos acerca de la complejidad de la contradicción no le interesó. Sí hay textos, sí hay evidencia de que Luhmann se interesó por las problematizaciones que, por ejemplo, los diseñadores gráficos o los diseñadores en general estaban realizando en los 70, si no mal recuerdo, acerca del concepto de forma, ¿no? De eso sí hay evidencia, pero en este caso no. La siguiente, por favor, Carlos. Como les comentaba, Luhmann no tiene la mejor opinión acerca de la obra de los pensadores franceses que se asocian por lo regular con el pensamiento postmoderno. De hecho, en la conferencia que él da en la London School of Economics, llega un momento en el cual él dice, no encontré ningún sentido en trabajar con este tipo de teoría de la sociedad postmoderna o intelectualidad postmoderna, filosofía o lo que sea, ¿no? En realidad uno nota en los textos que enlisté en el segundo slide, uno nota en cómo se está refiriendo Luhmann a estos pensadores que hay prácticamente un desprecio, no solamente un rechazo, hay un desprecio. Y me parece que tiene que ver justo con cómo es que Luhmann concebía su labor científica. Me parece que si bien su estilo de escritura es difícil, no es imposible acercarse a él y, por supuesto, requiere de rigor, disciplina, mucho tiempo, esfuerzo. Pero uno llega al momento en el cual es capaz de descifrar qué es lo que está diciendo y, eh, lo repito, él es coherente, ¿no? Uno encuentra justo esa coherencia a lo largo de todas sus obras, cómo hay un hilo conductor que es prácticamente el mismo, es como diferentes versiones de un mismo tema, si lo queremos decir en términos musicales. Él está utilizando el mismo andamiaje conceptual, él está utilizando la misma hipótesis para analizar distintas expresiones de la modernidad, ¿no? Él justo defiende hasta el final de sus días que su teoría es una teoría moderna acerca de la sociedad moderna. No se cansa en insistir eso, aunque vamos a ver también que refiriéndose a esto que llaman posmodernidad, en sus últimos textos, particularmente en La Sociedad de la Sociedad, vamos a encontrar que Luhmann ironiza acerca de si en realidad lo que él desarrolló es una teoría moderna o es una teoría posmoderna de la sociedad moderna. Mm, la siguiente, por favor, Carlos. Ah, hasta llegó. Bueno, básicamente, eh, lo que Luhmann va a encontrar ahí esa es en realidad la conclusión a la que llega después de analizar desde la teoría de sistemas el pensamiento postmoderno, es que sí hay un cambio, ¿no? Sí hay una transformación. ¿Cuál es esa transformación? Es una transformación semántica, pero no es una transformación estructural, ¿no? Recordemos de nuevo, Luhmann recopila en esta compilación de diferentes artículos donde hizo investigaciones, también llamémoslas así, aplicadas. Él encuentra que siempre parece que hay un paralelismo entre las transformaciones semánticas del orden social y las transformaciones estructurales. No, no son coincidentes espaciotemporalmente, por supuesto. Esas diferentes ramificaciones o derivas evolutivas, para utilizar términos de Maturana, van a tener diferentes expresiones que en algunos casos van a coincidir, en otros no, y por supuesto en todo momento va a haber contradicción entre ellas.
Lo que Luhmann encuentra aquí es que está habiendo una transformación en la semántica de la sociedad funcionalmente diferenciada, pero la diferenciación funcional sigue estando presente. Es más, está originando contradicciones cada vez más evidentes, más profundas y más terribles. En los últimos años de su vida también empieza a jugar con un metacódigo. Y ese metacódigo es inclusión-exclusión, ¿no? Tras una visita a Brasil y tras hacer un estudio etnográfico, una observación participante en las favelas brasileñas, que es algo que también se le critica mucho, parece ser que Luhmann al final de sus días tuvo que ir a las favelas brasileñas para descubrir que había pobreza, ¿no? Eh, pero bueno, eso lo han abordado otros colegas, no me voy a meter en eso, pero él empieza a también incorporar dentro de su arquitectónica este metacódigo que me parece, ese sí, es crucial, ¿no? Parece que hay algo que rebasa la diferenciación funcional, o mejor dicho, que la organiza, y es justo la inclusión y la exclusión. Entre más incluido estés en los sistemas sociales, eh, se te va a facilitar más incluirte en otros más. Y entre más excluido estés en esto, en ciertos sistemas sociales, mayor va a ser la probabilidad de que seas excluido en más, ¿no? Y eso es algo que vemos cotidianamente en América Latina, y parece que no hay algo que lo pueda parar, ¿no? En ese sentido, me parece que el diagnóstico de Luhmann es certero, ¿no? Aunque recordemos también, comentaba con Carlos detrás de cámaras, cómo el doctor Torres Nafarrate eh, dio una conferencia muy importante acerca de la relación entre Luhmann y Marx, y Luhmann reconoce que no hubo teórico más grande que Marx, ¿no? Aunque se quedó corto porque, de acuerdo con Luhmann, eh, no llevó más allá del sistema económico su sistema de pensamiento, ¿no? Aunque bueno, esto por supuesto es discutible, como han mostrado algunos pensadores latinoamericanos recientemente, ¿no? El doctor Gerardo Ábalos ha ahondado en una lectura hegeliana de Marx. Pero bueno, lo que está viendo Luhmann, si nosotros leemos estos textos donde habla sobre la posmodernidad, con la última producción de su vida, que es justo la incorporación de este metacódigo de los sistemas sociales, nos vamos a dar cuenta de que Luhmann está viendo a finales del siglo XX que hay un cambio en la semántica. Estamos hablando ahora de nuevos movimientos sociales o novísimos movimientos sociales. Estamos hablando de cómo hay una disolución entre los límites. Por ejemplo, en la propia sexualidad, ¿no? Hablamos de sexualidades fluidas. De hecho, ya no hablamos de sexualidad, sino capaz que de sexualidades. Entonces, él está viendo, efectivamente, hay un cambio en la semántica. Y es un cambio que, por lo regular, se destaca por su redundancia, ¿no? Son redescripciones de redescripciones de redescripciones, pero se están olvidando de que el fundamento que organiza al orden social permanece inamovible. La diferenciación funcional goza de cabal salud, pero eso significa, si incorporamos en nuestro estudio de Luhmann estos textos sobre la exclusión, que la exclusión se está haciendo cada vez más grande, más cruenta. Él lo menciona en diferentes momentos de su obra. En la conferencia que yo traduje, él justamente habla de cómo la transformación de la semántica ha tenido que tratar de esperanzarnos con cada desesperanza que hemos sufrido en tanto humanidad, ¿no? Ya no se habla de felicidad, ya no se habla de solidaridad, precisamente porque el mundo actual es cada vez más infeliz y menos solidario. Probablemente, aunque esto ya no lo teoriza Luhmann eh, de manera evidente, Luhmann está pensando que esta resemantización de la sociedad está tratando de cumplir justo la función que en su momento la felicidad o la solidaridad cumplieron.
Eso, en mi opinión, nos permitiría acercarnos a un Luhmann mucho más interesante del que nos han platicado, ¿no? De verdad que vale la pena invertir años de la vida leyendo a este autor. Y no solamente es un autor interesante, sino que es un autor crítico. Otro de los grandes problemas con los que tenemos que lidiar los profesores es tratar de desmitificar a quien estamos tratando de introducir a las nuevas generaciones de científicos sociales. Y uno de los más terribles, me parece, es mm, afirmar que Luhmann era un pensador conservador, ¿no? Me parece que justo esta lectura y otras me permiten concebir a otro Luhmann, un Luhmann radical, incluso como algún comentarista de su obra tituló uno de sus libros, ¿no? Y entonces vemos, justo, me parece también que parte del rechazo, del desprecio, de lo crítico que fue Luhmann hacia los pensadores posmodernos, tiene que ver justo con esto, ¿no? Se están yendo por las ramas. Está interesante que hagan estudios acerca de la transformación semántica del orden social, pero están desatendiendo precisamente esto. El fundamento se mantiene. Si quisiera hacer una lectura marxista de Luhmann, me atrevería a decir que eh, el capital se despliega históricamente a través de la diferenciación funcional, ¿no? Eh, y en ese sentido, parece que los problemas, las enfermedades autoinmunes que genera el sistema social, justo tienen que ver con esto, ¿no? Por una parte, asistimos a un gran despliegue de nuevos discursos, nuevas identidades, nuevas formas de expresión en sentido amplísimo, pero desatendemos precisamente que todos, independientemente de nuestra postura ética, política y de nuestro régimen alimenticio, tenemos que trabajar, ¿no? Que eso es algo que también, por cierto, aborda Luhmann en La economía de la sociedad. En algún momento de mi intervención mencioné que, en mi opinión, hay que leer La religión de la sociedad para tratar de terminar de dar este giro en la interpretación que Luhmann hizo acerca del pensamiento posmoderno y de los cambios semánticos que está realizando. Y es que Luhmann, hacia la mitad de la religión de la sociedad, y sobre todo hacia el final, él empieza a abordar en un texto sobre sociología de la religión lo que él va a llamar movimientos de protesta, movimientos sociales, pero también cómo hay una proliferación del discurso moral, que eso es algo que también, si no mal recuerdo, Trota sacó una compilación de textos donde Luhmann aborda justo el tema de la comunicación moral. Luhmann eh, le tiene mucho miedo a la comunicación moral, desconfía de ella, no solamente desconfía, nos alerta. Mm, la comunicación moral es sumamente peligrosa y de hecho él menciona casi literalmente, quien juega con la comunicación moral está jugando con fuego y tiene que estar sobre aviso porque se podría quemar. La comunicación moral es sumamente peligrosa porque, aquí haciendo una interpretación desde Carl Schmitt, porque la comunicación moral divide a los individuos en amigos y enemigos y es sumamente contagiosa. La comunicación moral en nuestros días, a través de los medios de comunicación digitales de masas, generan esta capacidad, ¿no? Eh, ya es cada vez más difícil poder distinguir qué es lo real y qué no lo es, qué es verdadero, qué es verídico, qué es factible, qué es mentira. Pero lo que estamos viendo es justo que hay un incremento en discursos que se basan justo en la maldad o en la bondad del contenido. De aquí Luhmann, en ese texto de La religión de la sociedad, nos alerta. Parece ser que los movimientos de protesta te están moralizando cada vez más.
ya no son luchas sobre el fundamento efectivo de la reproducción de la vida, biológica al menos, ¿no? Ya no son las protestas de los trabajadores por el salario, por las condiciones laborales, sino que son protestas que pueden ser éticamente legítimas, pero que ya se mantienen solamente en el ámbito de la semántica. Ya no están tratando, aunque sea políticamente infructuoso, de dirigir su crítica hacia ese fundamento estructural de la sociedad moderna. Si esto lo relacionamos con sus textos donde incorpora la inclusión y la exclusión, me parece que justo ahí Luhmann, de una forma un poco velada, está tratando de alertar acerca de cuán peligrosa es la comunicación moral, de cómo este tipo de comunicación está maridándose, entrelazándose con ciertos aspectos del pensamiento posmoderno y cómo esto está dificultando que los seres humanos pudiesen, a través de sistemas de protesta, tratar de hacer una crítica más profunda al propio sistema social, ¿no? Recordemos que Luhmann también es sumamente escéptico acerca de la capacidad humana de poder transformar sus condiciones de existencia. Eh, Precisamente uno de sus textos, en este momento no recuerdo cuál, termina con una expresión estoica, ¿no? Nexpec nec metu. Ni esperanza ni miedo, ¿no? Esa me parece también que es la postura ética y capaz que hasta científica que Luhmann está exponiendo, ¿no? En tanto científicos sociales no tenemos que tener ni esperanzas de que esto va a cambiar, pero tampoco deberíamos de tener miedo. Y no lo deberíamos de tener porque los sistemas sociales tienen una lógica propia, ¿no? Son autopoyéticos. Así que independientemente de la voluntad y los deseos, va a continuar, ¿no? Aunque eso no necesariamente significa que sea algo terrible, sin embargo, como ya lo había mencionado, parece ser que al final de esos días Luhmann se da cuenta de que eh, está habiendo cada vez más problemas generados, autogenerados por el sistema social, ¿no? Y ya para cerrar esta intervención, ¿por qué le dedicaría a Luhmann el último capítulo de su última obra, de su gran obra, justo a esto que llaman posmodernidad? Me parece que el Luhmann, aunque esta es una idea que ya venía trabajando en estos artículos, el Luhmann se está burlando de los pensadores posmodernos, ¿no? Y de las interpretaciones posmodernas de su obra. Él llega a decir, casi con estas palabras, mi teoría de sistemas es una teoría posmoderna, quizá, pero si es así, entonces por fin los pensadores posmodernos van a entender por qué. Si ustedes leen el último capítulo de La Sociedad de la Sociedad, ayer lo estaba releyendo, me parece que mantiene esta idea no tan clara, pero justo está jugando con esto, ¿no? Dado que hay una resignificación de la sociedad moderna, no es raro que en este contexto mi obra se interprete como posmoderna. Luhmann siempre defendió nuevamente la tesis de que la teoría de sistemas era una teoría social moderna que trataba acerca de la sociedad moderna. Si recordamos esta cuestión de que en realidad el fundamento del orden social no se ha transformado, eso significa que estamos ante una sociedad moderna que se está autodescribiendo como posmoderna. Pero me parece nuevamente que aquí Luhmann está jugando muchísimo con la ironía, en la que era tan bueno, y está diciendo, no se dan cuenta de que en realidad están tratando de describir algo novedoso como algo que no lo es, ¿no? Seguimos en la sociedad moderna, se sigue reproduciendo
como la sociedad moderna, ¿no? Es diferenciación funcional. Tiene aparejados todos los problemas y patologías, es decir, la inclusión y la exclusión siguen siendo lo que fundamenta nuestra vida cotidiana en todos los sistemas sociales, ¿no? Y la semántica que estamos utilizando cada vez más está tratando, dirían en mi rancho, de taparle el ojo al macho, ¿no? Están tratando de encubrir que esta exclusión flagrante está sucediendo, ¿no? Todo el discurso de la inclusión en todas las formas humanas de expresión está encubriendo esto que cada vez está siendo más terrible. Eh, Está adquiriendo formas religiosas, ¿no? De ahí por qué leer La religión de la sociedad. Y son movimientos cada vez más peligrosos, precisamente porque son cada vez más moralistas. Eh, Tratar de analizar esta realidad propia de la modernidad mediante expresiones, términos, intuiciones, ocurrencias posmodernas, es un sinsentido, pero si le quieren llamar así a mi teoría, bien por ustedes. Al menos esta es la lectura que yo tengo de por qué Luhmann se interesa en estos autores, porque al final parece eh, que acepta por fin, ¿no? Que su pensamiento es posmoderno, pero nuevamente creo que Luhmann siempre está jugando con nosotros como esas ratas en el laberinto de las que tanto habla. La rata que se puede dar cuenta de que es una rata en el laberinto, pero creo que Luhmann siempre está jugando con esta forma de expresar su pensamiento, ¿no? Siempre nos está forzando, nunca nos da tregua. Eh, Le comento a mis alumnos en varias clases, ¿no? Los problemas que yo tuve al leer el primer texto de Luhmann siguen siendo los problemas con los que me enfrento cada vez que lo vuelvo a leer, ¿no? Encuentro cosas nuevas, dificultades nuevas, por supuesto, pero creo que ahí está algo muy raro. Weber menciona en El político y el científico que aquellos que no sientan esta especie de placer masoquista y al enfrentarse a los textos y a las ideas que están contenidas en ellos, simplemente no sirve para hacer ciencia, ¿no? Y creo que en el caso de Luhmann es mucho más evidente, ¿no? Quien se emociona de pronto de encontrar una de las citas, una idea, relacionar cosas que Luhmann nos dejó ahí como pistas en su vasta obra. Creo que es algo que pocos compartimos, pero justo espacios tan importantes como este que coordina el maestro Carlos Sedano, son muy necesarios, muy bienvenidos y nuevamente agradezco muchísimo su generosa invitación para participar en este espacio. Estimado José Luis, muchas gracias por muy interesante conferencia. Eh, Esperemos que haya preguntas, comentarios, por supuesto. Fíjate que hay algunas partes que a mí en lo particular, el texto de la condición moderna de Jean-François Lyotard me generó un profundo interés porque son problemas compartidos dentro de la sociología. Es decir, hay algunas referencias que, por ejemplo, gente como Wittgenstein, cuando habla de los juegos del lenguaje en la obra, en su obra, por cierto, Lyotard lo cita, es una de las citas imprescindibles de Lyotard, es digamos, eh, falta de prioridad en términos de importancia de los distintos juegos del lenguaje. Es decir, juego del lenguaje es un rezo, una oración, una hipótesis científica, el verso de una canción, el verso de un poema. Es decir, no hay ningún criterio de superioridad de estos juegos del lenguaje y me parece que esa es extrañamente una recuperación que Luhmann hace extraordinariamente. Es decir, sus sistemas, no hay uno que esté encima de otro, ¿no?
Es decir, tú observas que los sistemas pues tienen un valor casi idéntico en términos de importancia, en términos de referencia, de autodescripción. Es decir, no hay el más alto y el más bajo. Tan importante es el sistema de la intimidad como el sistema económico, o el sistema político, el sistema educativo, incluso el sistema religioso. Ni siquiera por antigüedad que dijeras, bueno, de los primeros sistemas, el religioso sería menos, ¿no? Sigue siendo tan o igual de importante que los demás. Y esa referencia a mí me recuerda mucho los juegos del lenguaje que cita Lyotard. Eh, es uno de los aspectos. Sí. Sí, Carlos, de hecho, ahora que comentas esto de que el sistema religioso que parece que en nuestros días eh, está en sus últimas, eh, justo hace poco, ahora estoy interesándome en la obra de Hans Kelsen, que también de pronto conversando con colegas abogados, parece que Kelsen es un autor muy aburrido, ¿no? Y conforme uno empieza a analizarlo, este, es muy, muy interesante. Y su vasta obra, que yo creo que ahí rivaliza con la de Luhmann en términos de extensión, eh, tiene estudios sobre sociología de la idea del alma, tiene estudios sobre antropología política, en fin. Una de sus obras póstumas justo tiene que ver con las formas religiosas modernas, pero que no se presentan como religiosas. De hecho, estoy ya tronándome los dados porque no sé cuándo tiene que llegar, pero creo que en esto hay una afinidad con Luhmann, ¿no? Esto que comentaba, parece ser que ahora tendríamos que leer con más detenimiento los textos clásicos de sociología de la religión, porque me parece que justo esta resemantización del orden social adquiere formas religiosas y no solo religiosas, me parece que incluso fundamentalistas en muchos casos, ¿no? Entonces, creo que, como bien mencionas, ¿no? De pronto, ciertas tradiciones de docencia, ciertas instituciones educativas privilegian de pronto al sistema político o al sistema económico, ¿no? Y creo que el sistema social es muchísimo más amplio como para privilegiar, en términos de docencia, ciertas interpretaciones, ¿no? Economicistas, por ejemplo, acerca de el mundo social. De pronto, eh, a pesar de que hay sociología del arte, no se hacen justo estos vínculos que, por ejemplo, Luhmann sí te enseña a hacer. Sí, hay algunos otros aspectos que también a mí me parecen de, de mucho interés que Luhmann hace sobre la obra de Lyotard. Hay un aspecto que tiene que ver con los metarrelatos, es decir, la manera en que se plantean los metarrelatos por parte de Lyotard. El metarrelato religioso, el metarrelato tecnológico, el metarrelato marxista, socialista, es decir, de grandes metarrelatos gigantescos que orientan o hacen una orientación salvífica de la humanidad, ¿no? Es decir, de cambio, modificación. Y hay de pronto una crítica donde Luhmann establece un punto extraordinariamente sensible de la obra de Lyotard que tiene que ver con cómo es que su texto sobre la condición postmoderna no es acaso también un relato, ¿verdad? Es decir, cuando dice eso, cuando dice cómo es que acaso la condición postmoderna no se convierte en un relato, está haciendo referencia a lo difícil que es trabajar con la paradoja de aquello mismo que se está queriendo explicar. Es decir, cómo se hace la autodescripción y la autorreferencia de esa paradoja en lo que dices sobre ti mismo, sobre tu trabajo. Es decir, cómo lo asumes. Y eso que parece poco,
Pues me parece que es todo el capítulo de autodescripción, que es uno de los más amplios del texto de la sociedad, y que es extraordinario. Y también es una respuesta a Lyotard de cómo utilizando la paradoja puedes autodescribir el sistema que tú deseas y al autodescribirlo reflexionar, al autodescribirlo tener la capacidad cognitiva de conocimiento, ¿no? Que te posibilita muchas cosas. Una de ellas básica, la intervención, Ujú. porque el sistema o los sistemas para reformarse, para evolucionar, modificarse, requieren reflexión. Y esa reflexión se da a través de la autodescripción. Autodescripción que lo que Claro. busca son las paradojas que hay en el discurso. Y a Ujú. través de esas paradojas, la localización de estos ámbitos que nos permitan reconocer cómo la semántica ya no se corresponde con las nuevas realidades y habría que transformarlas, habría que cambiarlas, habría que modificarlas. Y ese punto es esencial, curiosamente, para la intervención. Claro. Aparte de la investigación, la intervención. De ahí que sea hincapié lo valioso que para los constitucionalistas significan las reformas a la Constitución en términos de autorreflexión por el mismo sistema del derecho constitucional. Por supuesto, reconociendo que hay otras observaciones, pero que esas observaciones externas no son solo eso, o son solo eso, observaciones externas que normalmente no hacen modificaciones internas en el sistema. Caray, me expandí. No, no, no. De hecho, esto que mencionas es algo que de pronto también, uno por estar como en la teoría de sistemas, descuida de pronto justo esto que mencionas y que es tan importante, que es la intervención, ¿no? También hay formas sistémicas de intervenir en los sistemas, ¿no? Puede ser en la organización, pero también puede ser, por ejemplo, en el individuo o en las familias a través de la terapia familiar sistémica, ¿no? Eh, por mencionar solamente como los dos ejemplos más conocidos. Y esta cuestión que mencionas acerca de la Constitución, creo que también va de la mano con la reciente publicación en español de la segunda, ¿no? De este texto de Luhmann de la Constitución como adquisición evolutiva, que justo fue tema de la sesión pasada, ¿no? Y que en el caso de México, aunque creo que es algo que también se puede extender a América Latina, eh, nuestras constituciones son simbólicas, como lo menciona Neves, ¿no? Que justo tiene un texto que desde la teoría de sistemas analiza esta cuestión de qué pasa con el derecho, qué pasa con las constituciones en América Latina, ¿no? Eh, que digo, ya, si quieres, ya después te paso bien ahí las referencias de este importante jurista brasileño, muy, muy interesante y que desde teoría de sistemas justo te permite saber qué es lo que pasa acá, ¿no? O sea, tenemos autopoiesis, sí, pero también y sobre todo alopoiesis. Nuestras constituciones, pues son una herramienta, como decía Kelsen, ¿no? Pero para nada para proteger las garantías individuales y algo que pudiera parecerse a un régimen democrático, ¿no? Pero bueno, eso estaría como súper bien también para otro conversatorio centrado en temas jurídicos. Claro, claro. No sé si hay alguna pregunta en redes sociales, también voy a checar. Todavía no veo ninguna, no sé si tú alcances a Comentarios, sí, a ver un comentarios. segundo. Sí, hay felicitaciones por tu exposición, hay agradecimientos, pero Muchas todavía, gracias, pero necesitamos preguntas que nos permitan, pues sacarle más jugo, ¿no? A este espacio de nuevo. Decía, un colega maestro y amigo, en estos tiempos de violencia desmedida, creo que necesitamos grupos de autodefensa, pero también grupos de autodefensa intelectual y académica, ¿no? claro, claro. Este,
Pues yo no veo, Carlos, no sé si tú sí en redes sociales. Bueno, veo saludos de David Orduña, dice excelente, profe. De Lengat Zepper, te saluda. Luis Rodríguez, saludos desde San Cristóbal de las Casas Chiapas. Te dice que es una excelente presentación la que acabas de hacer. Pero todavía no hay la Creo que no hay preguntas. de preguntas. Pero fíjate que ciertamente a mí me parece muy atractivo el que Luhmann hable de Lyotard por esta referencia a la autodescripción. ¿Qué es lo que Lyotard requiere en su trabajo? Es decir, en Lyotard no hay una autodescripción de su propia obra. Y Luhmann, Ujú. en cada uno de sus libros, en la religión de la sociedad, la política de la sociedad, economía y sociedad, siempre hay una autorreferencia, es decir, autodescribe lo que está diciendo. Por supuesto, heterorreferencialmente, desde la perspectiva académica, desde la perspectiva de la Claro. universidad. No hace una autodescripción tampoco, es decir, salvo el sistema educativo, pero en general hace heterodescripciones muy interesantes, ¿no? Que nos iluminan las formas de generar estas autodescripciones con paradojas y que me parece que Lyotard pues no alcanza a hacer este nivel de trabajo. Genera la expectativa, genera la posibilidad, pero no lo hace, no lo describe. Y creo que en esa medida, pues lo que hace Luhmann es extraordinario. En ese sentido, Luhmann sería el verdadero posmoderno, ¿no? En esta maestría para jugar con la contradicción, eh, con la paradoja. Yo creo que, yo creo que en ese sentido, ampliando esta interpretación de cómo Luhmann se está mofando de estos autores, creo que también podría ser demostrarles cómo él puede superarlos en su propio juego. Creo que en ese sentido, la totalidad de su teoría de sistemas, y creo que también esa sería una razón de por qué cierra la sociedad y la sociedad refiriéndose a la posmodernidad, sería justo eso, ¿no? Como quieren utilizar paradojas, quieren utilizar contradicción para el análisis social, yo les voy a enseñar cómo. Este, pero bueno, también sé que eso está como sumamente a debate, eh, pero también creo que a Luhmann no le habría interesado tanto, no sé, como demostrar quién es realmente justo el maestro de la contradicción y las paradojas en el pensamiento filosófico social del siglo XX. Y hombre, no te creas, fíjate, yo tuve la oportunidad de conocer a un Luhmann, francamente, muy humilde, ¿no? Sí, Es sí, decir, yo he leído las descripciones que hacen quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo en vida y si no mal recuerdo, Darío Rodríguez en algún estudio introductorio habla justo de cómo Luhmann era una persona sumamente humilde, sumamente sencilla, ¿no? Que es algo que quien se pone corbata para dar una charla en redes sociales, pues no lo es, ¿no? Y veo de pronto las fotos que tú has compartido de cuando estuvo por allá por Jalisco, ¿no? Montado a caballo, esta anécdota que cuentan también de cómo él quiso viajar por vía terrestre para conocer un poco más del país, ¿no? Entonces, realmente los videos que por ahí están, donde él está conviviendo con su familia, con su perro, un pastor alemán, si no mal recuerdo, que contrasta muchísimo, ¿no? Con esta persona tan rigurosa, un tanto severa, que parece que da la idea cuando uno lo lee, ¿no? fíjate, hubo un caso excepcional de una conferencia en uno de los auditorios de la Universidad de Guadalajara y solicitó hablar con los estudiantes de sociología. Nos hizo una solicitud, estaba muy interesado en platicar con los estudiantes. Ya ves que normalmente la idea que hacen cuando salen fuera es platicar con los profesores, ¿no? Con Claro. la academia más formada, más preparada, más capaz, ¿no? Y Luhmann hizo una solicitud, quería platicar directamente
escucharlos en viva voz a los estudiantes. Quería saber qué estaban pensando de su obra, de su trabajo, qué estaban pensando de la sociedad, de la sociología. Y eso es muy inusual, ¿no? Y nos Sí, pasó sí, aquí sí. en Guadalajara. El Sí, Felipe Gaitán tuvo la experiencia cuando era estudiante de sociología en la UDG. ya, a propósito de eso, es una pena que el audio de su discurso de recepción del honoris causa, pues se perdió, ¿no? Tenían muy mala calidad de audio y entonces no sé si hay una transcripción, pero sí es una pena que se haya perdido. La- Es más, el video, si lo tienes, te lo encargo. Que está Si ahí por lo ahí anda en redes, ya lo voy a buscar y te lo mando. Ah, sí. Tenemos una pregunta. Fíjate, dice, en materia de educación digital y violencia digital, ¿qué posición podría tener la visión de Luhmann? Eh, ¿Qué tal? ok, todo depende de qué estemos entendiendo por violencia. Porque me parece mm, que la concepción que actualmente tenemos de violencia, por ejemplo, simbólica o violencia en general, no en el sentido técnico, no en el sentido científico, es algo que justamente ha proliferado gracias a las redes sociales, ¿no? Aunque el fenómeno de fondo no son las redes sociales, ¿no? Hace un par de meses terminé de leer este texto de la imitación, si no mal recuerdo, las leyes de la imitación, pero escrito por Gabriel Targ, Ujú. un contemporáneo de Durkheim, de hecho, con quien debate. Claro. Está en español y está gratuito, porque ya es de dominio público la obra. Eh, Y si ustedes quieren comprender los fenómenos de redes sociales, léanse ese texto. Y en general léanse a los autores, sobre todo franceses, curiosamente, casi todos criminalistas. Los padres de la criminología francesa estaban muy interesados, por supuesto, en los fenómenos de masas, tipo Le Bon, pero también en el fenómeno de la imitación. Ujú. Y creo que mucho de lo que pasa en redes sociales y que parece novedoso tiene que ver justo con un fenómeno propio de la época moderna que es la imitación y la psicología de masas, pero que ahora se manifiesta en los medios de comunicación de masas, ¿no? Ujú. Luhmann tiene un textito muy denso, pero más actual que nunca, que trata sobre esto. Pero me parece que el fondo está ahí, ¿no? Es la cuestión de la imitación. La imitación por una parte y por otra la proliferación de comunicación moral. O sea, ¿hay fenómenos de viralización? Sí. Son fenómenos de contagio, son fenómenos de masa, son fenómenos de imitación. ¿Pero qué estamos imitando? Comunicación moral. Todo lo moralizamos. Qué bueno, qué malo, qué condenable, qué encomiable. Eh, Hay pocas expresiones legítimas de imitación en redes sociales como el luto que estamos teniendo millones de seres humanos en este momento por la muerte de Akira Toriyama, ¿no? Ayer han sido días difíciles, por cierto. Más allá de eso, eh, si estamos entendiendo por violencia el bullying, el acoso, mm, la moralización, es decir, la condenación, ¿no? Es como si todos tuviéramos la capacidad de convertirnos en el gran inquisidor. Y es justo, ahora que hablábamos de la autoobservación, todos estamos en eh, parece que las redes sociales han facilitado que todos entremos en relaciones de doble vínculo, como las entendía Bateson, ¿no? A propósito de la cibernética. Ujú. Parece que todos estamos entrampados en las redes sociales por el tipo de comunicación que se supone deberíamos de tener, ¿no?
y jugando aquí con teoría de sistemas, pero ya en el ámbito de la psicología, de la terapia familiar sistémica, estamos en doble vínculo y yo lo que veo en redes sociales es justo esto, ¿no? Me gustaría expresar, se supone que la red social me permite expresar mi sentir, mi opinión, mis ideas de forma libre, pero no lo puedo hacer, porque si me expreso de forma libre, capaz que me funan. ¿Y quién se va a exponer a ser funado, no? Sobre todo cuando, a propósito de la transformación del sistema jurídico, una funa, un rumor puede tener consecuencias legales que pueden terminar con mis medios de subsistencia y de reproducción de la vida. Ya no hablemos del prestigio que podemos tener y al cual todos tenemos derecho. Entonces, me parece que Luhmann podría abordar justo esta proliferación de condenas, de agresiones mmm, que se están reproduciendo de manera incontrolable en redes sociales, justo poniendo atención en esto, ¿no? Creo que una de las grandes enseñanzas metodológicas de Luhmann es precisamente esto. A ver, esto realmente es novedoso, porque si hacemos un rastreo de la estructura y la semántica de este fenómeno, capaz que terminamos en la Edad Media o en la Antigüedad. Mi limitado conocimiento solamente me da para irme justo a estos padres de la criminología francesa y encontrar ahí en los fenómenos de la imitación que ellos analizaron sociológicamente algunas claves. Otras las encuentro justo en Luhmann con lo peligrosa que es la comunicación moral. Es contagiosa, es como incendiar un campo seco, un páramo. No lo vamos a parar. Y justo lo que estamos viendo en redes sociales es esto. Cuando pensamos en algún momento que el lenguaje inclusivo, la normatividad internacional, nacional, las reglas de convivencia que han diseñado las propias redes sociales, todos los candados que se supone que existen para mantener la privacidad de nuestras vidas, lo que han hecho es proliferar las modalidades para poder darles la vuelta, ¿no? Y ahí sí, ¿no? Nuevamente, es el doble vínculo, estamos atados doblemente. Estamos atados por nosotros mismos, por el otro y por la propia relación que estamos estableciendo, ¿no? Quiero ser libre, pero no puedo. Por lo tanto, voy a expresarme como se supone debería de expresarme para generarme lo que sea, ¿no? Puede ser prestigio, puede ser simplemente evitarme problemas, ¿no? Acabamos justo de pasar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Eh, ya no solamente es una cuestión entre iguales, entre conocidos o entre comunidades virtuales. Las propias empresas han hecho un gran negocio, ¿no? Eh, entonces, justo lo que estamos viendo es sería como la proliferación del cinismo, ¿no? Hans-Georg Moller sacó un libro hace un par de años donde habla justo de cómo es la construcción de los perfiles en redes sociales desde teoría de sistemas. Y él llega a la conclusión de que construimos nuestros perfiles de manera cínica, ¿no? Sabemos que no corresponde, que el perfil que nosotros presentamos no corresponde con nuestro sentir. Por lo tanto, estamos diseñando algo que sea fácilmente consumible por el otro, algo que no me genere problemas, algo que no pueda ser condenable y que reduzca las probabilidades de que yo sea funado y de que tenga eso consecuencias en mi prestigio, en mi bolsillo, en mi estabilidad laboral, ¿no? Entonces, creo que esto nos permite ver cómo en otro sistema comunicativo estamos viendo el mismo fenómeno de inclusión y exclusión, ¿no? Funar es otro término para exclusión, pero además de linchamiento, de venganza.
Bueno, yo Entonces, nunca, efectivamente, como dices, yo nunca había visto en la política este exceso de moralidad, y no de parte de la oposición, del gobierno, Trump, AMLO, es decir, un exceso de moralidad en su discusión, que no solamente es un asunto de clases sociales, o de estar con unos más pobres o más ricos, es un exceso de moralidad, ¿no? claro. Bueno, pues el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad agradece a nuestro estimado doctor José Luis González Callejas por su interesante conferencia. ¿Por qué la sociedad se describe a sí misma como posmoderna? La observación lumaniana de la posmodernidad. José Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, y muchas gracias a quienes nos escuchan.